Bien, jóvenes. Entonces, el ministro de Educación más importante de este segundo pradismo, de este segundo gobierno de Manuel Prado, fue Jorge Basadre, que lo podemos encontrar, ¿sí?, en los billetes de 100 soles. También otro flamante ministro de esta época, ¿sí?, ministro de Relaciones Exteriores, por algunos meses también fue Raúl Porras Barrenechea, otro historiador, que también lo podemos encontrar representado en los billetes actuales de veinte soles. Entonces, vemos que también el segundo pradismo contaba con el apoyo de algunos intelectuales. Aspecto social. Continuaba la migración del campo a la ciudad, lo que algunos sociólogos en esa época llamaban la cholificación o el huaico andino. ¿Por qué migraban personas desde la sierra a las ciudades costeñas, principalmente a Lima? Esto debido a la crisis económica, a la pobreza y al centralismo y también a la marginación por parte del Estado, creciendo así la población en la ciudad de Lima y creciendo también en sí la misma ciudad, ¿no? Ampliándose cada vez más, formándose las famosas barriadas, que hoy en día se conocen como asentamientos humanos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, jóvenes, bien. Entonces, como consecuencia de la migración del campo a la ciudad, las personas que migraban acá a la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿sí?, no tenían un trabajo formal, ¿sí?, no tenían un trabajo estable. Por ello que se dedicaban al comercio ambulatorio, por ejemplo, a vender en las calles, ¿sí? Entonces, a eso se llama informalidad. Aumentaba la informalidad ya en el segundo gobierno de Manuel Prado, a raíz de la crisis económica y la pobreza que vivía nuestro país. Movilizaciones campesinas en la Sierra Sur, en el sur andino, especialmente en la provincia de la Convención Hilares, allá en el Cusco. Fueron un conjunto de protestas, ¿ya?, en rechazo a los terratenientes. Esta protesta en el sur andino, en el sur andino, en el Cusco, en la Convención Hilares, fue dirigida por Hugo Blanco, este señor que acá lo puedes ver joven en una fotografía de los años 60, ¿ya? Él es Hugo Blanco. Él se rebeló contra el gobierno de Manuel Prado Ugarteche en el Cusco, en este contexto de las movilizaciones campesinas. Surge el APRA rebelde. ¿Qué es el APRA rebelde? El APRA rebelde es un grupo de jóvenes, ¿ya?, ex apristas, ex militantes del partido aprista, ¿sí?, que se habían separado del APRA común, del APRA legal, ¿sí? ¿Por qué se separaron estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, del partido aprista? Lo que pasa es que el partido aprista, recuerda, se había unido con el segundo gobierno de Manuel Prado para llegar al poder, para que le devuelvan la legalidad, ¿verdad? Entonces, algunos apristas consideraron que esto no debió pasar nunca. ¿Por qué? Porque no abandonaron las ideas originales del APRA. Recuerda que cuando el partido aprista se funda con ideas, por ejemplo, antiimperialistas, izquierdistas, revolucionarias, de la Unión de América Latina, ¿sí? De la lucha por la soberanía de todos los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre? Haya de la Torre, al aliarse con Prado, estos militantes apristas consideraron ya que esto era una traición a sus lineamientos.
consideraron que el APRA al unirse con Prado era una traición a sus ideas originales. ¿Por qué? Porque Prado, recuerda, representaba al imperialismo. Prado, recuerda, representaba al conservadurismo, a la derecha, ¿ya? Y por ello es que estos apristas no aceptan esta unión con el gobierno, con el segundo gobierno de Prado, y se separan del APRA. Y a esta nueva facción del partido aprista se le conoce como el APRA rebelde. La mayoría de ellos, como ustedes pueden ver en estas fotografías, son jóvenes. Más adelante, estos militantes del APRA rebelde van a formar, ya van a tomar las armas y van a formar guerrillas, como el MIR, por ejemplo. Precisamente acá tenemos al líder de una guerrilla llamada el MIR, que ya vamos a estudiar la próxima clase, ¿ya? Llamado Luis de la Puente Uceda, ¿sí? El APRA rebelde. Bien, en 1958 se produce la visita al Perú del vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Acá lo podemos ver en esta fotografía. Era el vicepresidente del presidente, valga la redundancia, norteamericano Eisenhower, ¿ya? Después, Richard Nixon también va a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, Richard Nixon llegó al Perú, tenía planeado hacer una conferencia en la casona de la Universidad San Marcos, pero cientos de estudiantes universitarios de esa época, de tendencia izquierdista, de la San Marcos, de la UNI y también de universidades de provincia, llegaron a Lima en el parque universitario para impedir que Richard Nixon haga su discurso político, porque lo consideraban un representante del imperialismo yanqui y aliado de la explotación norteamericana contra el Perú. Incluso acá podemos ver algunas fotografías, o bueno, una fotografía, perdón, donde podemos ver algunas pancartas escritas por o elaboradas por estos estudiantes universitarios, donde dice, por ejemplo, fuera Nixon, ¿ya? Go back Nixon, ¿sí? Lo interpretaban o lo veían como un representante de la explotación de Estados Unidos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Por eso que no lo dejan entrar, no lo dejan hacer su discurso. Es más, le tiran basura, ¿no? Le tiran basura, le tiran papel higiénico, huevos a Richard Nixon. Bien, fenómeno del niño del año 1958. Nuestro país no puede ser ajeno a los desastres naturales, ¿sí? Sabemos que cada cierto tiempo, cada 5 años o 10 años aproximadamente, el fenómeno del Niño azota la costa norte, con lluvias torrenciales, como podemos ver, ¿sí? Pero contrariamente, en la Sierra Sur genera sequías, ¿ya? ¿Qué es una sequía? Ausencia de lluvias. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Esto genera también crisis agrícola, ¿ya? Genera crisis agrícola, genera muerte del ganado, porque no hay lluvias, los animales no tienen que comer, las personas entran en extrema pobreza. Entonces, por eso es que el gobierno aplica un programa de ayuda económica a la Sierra Sur del Perú, a Puno, por ejemplo, especialmente, ¿ya? Se llama Plan del Sur, para socorrer la emergencia que había por el fenómeno del Niño en la Sierra Sur con las sequías. Aspecto internacional. En enero de 1959 se produce la Revolución Cubana, ¿ya? Cuba, esta isla y este país, había sido durante muchos años un país dependiente absolutamente de Estados Unidos de América, ¿sí? Todo lo que había en Cuba prácticamente le pertenecía a Estados Unidos. No eran independientes, en teoría eran independientes, pero en la práctica eran dependientes de Estados Unidos. Entonces, algunos líderes revolucionarios cubanos, como Fidel Castro, bueno, él es argentino, pero estaba en Cuba, el Che Guevara, Ernesto Guevara, ¿ya?
y otros líderes importantes de Cuba se rebelan contra Estados Unidos y hacen una revolución en Cuba, ¿sí? Y convirtiendo así a Fidel Castro como presidente de Cuba, ¿sí? Y Cuba vuelve a ser autónoma, vuelve a ser libre, con algunos problemas internos, ¿verdad? Pero esta revolución cubana no le gustó a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando se da la revolución cubana, muchos líderes revolucionarios, ¿sí? Ordenan que las empresas norteamericanas, estadounidenses que habían en Cuba, pasen a manos de Cuba y no a manos y que ya no estén más en manos de los estadounidenses. Entonces, la gran mayoría de empresas en Cuba eran norteamericanas y todas ellas fueron estatizadas, fueron nacionalizadas por Cuba. Esto no le gustó a Estados Unidos. Se rompen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Por eso es que Estados Unidos, la potencia del mundo, va a buscar que algunos países ya rompan relaciones diplomáticas con Cuba. Por ejemplo, el Perú. El Perú rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Sí, porque el Perú era un país dependiente de Estados Unidos, recuerda. Prado era un representante de Estados Unidos. El presidente Prado durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los estadounidenses. Estados Unidos también, ante la Revolución cubana, preocupado porque los países de América Latina, en pobreza, países pobres, subdesarrollados, ya, llegue esta influencia de la Revolución cubana y también se formen guerrillas aquí, por ejemplo, en el Perú, ya. Por eso es que Estados Unidos aplica un programa de ayuda económica financiera para los países latinoamericanos, llamado Alianza para el Progreso. Sí, así se llamaba este programa de ayuda económica de Estados Unidos a los países de América Latina, con el objetivo de combatir la pobreza y de esa manera evitar la influencia de la Revolución cubana y la expansión del comunismo aquí en estos países de América Latina. Estados Unidos convoca a una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a varios países de América Latina, para condenar el régimen de Castro, el gobierno, la revolución cubana, someter a Cuba a un bloqueo económico y a expulsar a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Esa fue la respuesta de Estados Unidos frente a la revolución cubana. Entonces, muchos cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de toda América viajaron a la ciudad de San José en Costa Rica, donde se dio esta reunión de la OEA, donde se somete a voto a todos los cancilleres, a todos los ministros de Relaciones Exteriores, para expulsar a Cuba de la OEA y decretarle un bloqueo económico, o sea que ningún país americano va a comerciar con Cuba. Todos los países de América votaron a favor de Estados Unidos, en contra de votaron, perdón, a favor de la expulsión de Cuba de la OEA y a favor de, de bloqueo económico contra Cuba. Pero hubo uno que votó en contra, ¿sí? Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Porras Barrenechea, historiador, votó en contra, no apoyó el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, ni tampoco la expulsión de Cuba de la OEA, porque él era un historiador y no podía traicionar sus principios. Siempre él había dicho, ¿no? Había predicado lo que es la doctrina de la no intervención en otros países libres y autónomos. Entonces, luego de unos meses, ya, o de unos días, perdón, Raúl Porras presenta su carta de renuncia y renuncia a la candidatura, ya, perdón, renuncia a lo que es eh, su cargo, ¿no? De ministro de Relaciones Exteriores que él tenía. También recuerda, en este gobierno se crean, por ejemplo, Senati, una empresa llamada Cider Perú, empresa de canales de televisión como América Televisión en 1958, Panamericana Televisión en 1959. Esto lo vamos a tocar la próxima semana. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.